Hola creadores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video tutorial vamos a aprender a hacer esta hermosa puntada que es súper fácil de hacer. Necesitamos saber solamente 2 puntos básicos del crochet, que en general son los primeros que aprendemos: hacer el punto cadena y hacer el punto bajo. Como pueden ver, es un punto reversible que se puede utilizar en cualquier tipo de proyectos, que es adaptable a cualquier idea de crochet que tengamos para hacer. Queda muy lindo para hacer mantas o cobijitas, y también puede ser muy buen punto para alguna que otra bufanda. Un proyecto bien simple, cuadrado, rectangular, como sea. También pueden ser posavasos. Es un punto muy fácil y una vez que lo aprendan van a ver que van a tener ganas de hacer cualquier proyecto con este punto porque queda muy lindo. Vamos a ver entonces cómo lo tejemos. Para esta aplicación yo voy a utilizar este hilado de algodón, 100% algodón, y una aguja o gancho de crochet de número 4 milímetros. Obviamente pueden utilizar el material que tengan, que quieran, según el proyecto que vayan a hacer. Es un punto que queda muy lindo en distintos tipos de hilados. Pueden ir probando, lo mismo el número de aguja. Entonces, simplemente es cuestión de adaptarlo a los materiales y al proyecto que tengan ganas de hacer. Una vez que lo aprendan van a ver que es tan fácil que no van a tener problema en los materiales ni nada por el estilo. Vamos a empezar haciendo una cadena de inicio. En este caso yo hice una cadena de 22 puntos. Lo único que hay que tener en cuenta es que la cadena de inicio tiene que ser de número par. Vamos a empezar a tejer la primera hilera. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena. Vamos a hacer un punto bajo, hacemos ahora una cadena, vamos a saltarnos ese punto, vamos a ir al siguiente y en el siguiente hacemos un punto bajo. Hacemos ahora una cadena y vamos a saltarnos ese punto, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Cadena. Saltamos un punto, en el siguiente un punto bajo. Entonces, vamos a estirar el hilo. Ahora, vamos a tener que saltarnos ese punto. Hacemos una cadena, saltamos un punto, punto bajo, cadena, saltamos un punto y hacemos un punto bajo. Y continuamos tejiendo de esta forma hasta completar esta primera vuelta. Al final de nuestra vuelta tenemos que terminar con un punto bajo en la última cadena. Llegamos al último punto, ya hicimos nuestra cadena, nos vamos a tener que saltar ese punto y ahora en la última cadena vamos a tejer el último punto bajo de esta primera vuelta. Hacemos el punto bajo y ya terminamos la primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es empezar la segunda vuelta y vamos a ir vamos a hacer una cadena para subir, vamos a girar nuestro tejido y en el mismo espacio donde está el punto bajo de la vuelta anterior tejemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena. Se enganchó el extremo, el hilo de inicio. Hacemos una cadena. Ahora nos saltamos la cadena que tejimos antes y vamos a ir al punto bajo a tejer otro punto bajo. Cadena. Hacemos un punto bajo, nos saltamos ese punto. Vamos a ir a el siguiente y hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena. Nos saltamos un punto y hacemos un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior. Nuevamente cadena, punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a ir tejiendo puntos bajos y cadenas hasta llegar al final de esta vuelta. Repetimos básicamente lo mismo que hicimos en la primera vuelta, haciendo puntos bajos y puntos cadenas, saltándonos los puntos cadena justamente y tejiendo puntos bajos en los puntos bajos de la vuelta anterior. Básicamente esta va a ser nuestra segunda vuelta
y vamos a ver ahora rápidamente cómo realizamos nuestra tercera vuelta. Vamos a ver que ya estamos por llegar al final, haciendo puntos bajos, puntos cadena. Siempre al final nos tiene que quedar por tejer un punto bajo. Tejemos el último punto bajo, ahí lo encontramos. Miren, ahí está el punto bajo, buscamos las 2 hebras y tejemos ese punto bajo. Así nos va a quedar las 2 vueltas. Vamos a hacer una tercera, hacemos una cadena, giramos nuestro tejido, buscamos nuestro punto bajo de la vuelta anterior y ahí volvemos a hacer un punto bajo. Hacemos una cadena, nos vamos a saltar esa cadena, hacemos un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior, cadena, punto bajo, ahí está la cadena, ¿ven? Ahí, esa es la cadena. Ese punto es el que no vamos a tejer en ninguna vuelta, vamos a tejer siempre sobre los puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos precisamente, y así vamos a ir repitiendo todas estas vueltas, haciendo coincidir los puntos bajos con los puntos bajos de la vuelta anterior y las cadenas con las cadenas de la vuelta anterior. De esta forma se hace esta puntada que la verdad es muy fácil y queda muy bonita. Simplemente lo que tenemos que recordar es que para iniciar esta puntada vamos a necesitar un número par de cadenas, porque vamos a utilizar la última cadena que tejemos para subir y hacer nuestro primer punto bajo. Simplemente por eso. Es decir, que si nosotros en este caso tejimos 22 puntos cadenas al inicio, en total nos van a quedar 21 puntos tejidos. Eso es lo único que tenemos que considerar para este punto. De esta forma vamos a ir tejiendo las siguientes vueltas hasta la altura que necesitemos para nuestro proyecto. Bueno, acá ya tengo mi tejido más avanzado y les quería mostrar cómo hacer para evitar estos bordes así. Yo en este caso no me preocupé por esto porque era solo para mostrarles cómo se hacía la puntada, pero si ustedes necesitan que los bordes queden más rectos, simplemente lo que pueden hacer es, no van a hacer una cadena y girar el tejido, así sin hacer la cadena, directamente tejen el punto bajo, luego el punto cadena y así continúan la vuelta. Entonces, en cada inicio, en lugar de tejer una cadena para subir, no la tejen y al dar la vuelta recuerden tejer en ese punto bajo. Así, de esta forma, el borde les va a quedar mucho más recto y no van a quedar esas curvitas tan pronunciadas. Creadores, recuerden suscribir, dejar sus likes. Si les ha gustado este video tutorial, déjenme en comentarios. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.